presentación, porque al final ese maravilloso plano final, prácticamente con el marqués invitando a que todos los personajes salgan del escenario que estamos viendo y entren en la casa, es casi un final propio de Molière o de Marivaux, por decirlo de alguna forma, y clausura la historia, ¿no? Pero no te da la impresión de que sea teatral. Ese pasillo del que hablas tú, bueno, ese es un pasillo impensadamente teatral por la profundidad de campo que dices, pero en el fondo parecen como si todas las puertas fueran del forillo teatral. O sea que él maneja todos esos elementos y desde mi punto de vista los mira con un estilo, con una mirada absolutamente personal, novedosa, y es lo que hace que la película se mantenga así y se va a mantener siempre así. Yo creo que lo que es muy nuevo en esta película es quizá una fusión muy total que hay de esas dos tendencias en las que se tiende a dividir el cine, digamos, el lado Lumière y el lado Méliès. Que yo creo que además hay una escena en la que es obvio el homenaje a Méliès con los tipos disfrazados de esqueletos con paraguas y la muerte y todo esto, pero todo esto metido en uno de los cineastas que se pueden definir como uno de los puntales de la tradición realista del cine, y en una película que es además, yo creo, el claro precedente de las películas de Rossellini pasadas, las primeras, digamos, de enfoque histórico, y las que se introducen en las vidas de las personas, ¿no? O sea, en la etapa de Stromboli, Te querré siempre, etcétera. Entonces, de repente... Curiosamente los dos han ido a la India. Claro, es que también claro. Lo de la India es un objetivo común. Claro. Y hay un momento en el que esta película se produce, y quizá eso es parte de lo que desconcierta, esa fusión que se produce entre realismo y teatralismo, y entre fantasía y documental, en cierto sentido. Lo mismo que la que hay que es una película como muy dinámica, muy vitalista y como con mucha gracia, y al mismo tiempo es una película muy amarga, muy triste, muy pesimista, que es en cierto sentido el principio o el arranque de una forma de hacer cine que los franceses de los 50 consideraron el arranque del cine moderno junto con Ciudadano Kane, pero al mismo tiempo es una película sobre el fin de un mundo que es evidente que estaba a punto de producirse la ruptura de la Segunda Guerra Mundial. Todo ese elemento de la mezcla de facetas opuestas, como por ejemplo también esto que hay, la mezcla de un cine totalmente nuevo, pero que está enraizado en todas las tradiciones culturales francesas, y que todo eso está además modulado con otra referencia que hay, que ya has mencionado tú, y que incluso la boda de Fígaro también la llama, que es Mozart, y que es esta especie de arte de la modulación, y esa mezcla también de la alegría y la melancolía más absoluta que se da a menudo en Mozart. Entonces, eso yo creo que es lo que en parte debió desconcertar muchísimo al público, porque no sabían a qué carta quedarse. Empieza a ver la película y piensan, esto es una medio comedia de alta sociedad, una farsa, y de repente se encuentran que el asunto es más grave. Se están acostumbrando a que es una cosa dramática que a veces bordea casi el melodrama, y de repente sale convertido en una farsa completamente enloquecida y disparatada, con carreras y tiroteos por los pasillos. Entonces, toda esta especie de mezcla y esta especie de englobamiento de todo hace que sea un poco la película resumen de la carrera de Renoir, que está un poco en el punto medio de su carrera, y que, digamos, anuncia la etapa posterior, la Carroza de Oro, etcétera, y al tiempo también las realistas, tiene ya los primeros elementos del Hombre del Sur y esas cosas, y es un resumen también de la etapa francesa, incluida la etapa muda, elementos que hay raros y poco realistas en Nana o en La pequeña cerillera o una cosa de ese tipo, ¿no? Entonces, quizás sea esa mezcla de elementos la que desconcertara de una forma más total al público de la época. Un asombro que quizá ahora nos parece asombroso a su vez, porque la verdad que, como decía Fernando antes, es una película que se ve muy bien, y es una película que no plantea problemas de comprensión. Pero es que hay una cosa muy curiosa, por ejemplo, el planteamiento entre forma y fondo, aquí la forma es dura, porque el lenguaje era muy difícil de entender en el año 39, o sea, y en cambio el fondo es ligero. O sea, que todo lo que ocurre y todas las historias que se cuentan en los dramas y los dramas sentimentales están dados con ligereza, y en cambio la forma de acceder a ello, que parece ligera, es dura, porque es un lenguaje nuevo cinematográficamente. Aparentemente ligero, porque yo creo que el espectador tampoco le agradaría verse tan retratado, por decirlo de alguna forma, en sus virtudes escasas y sus defectos o vicios bastante... Pero creo que no tiene énfasis. Sí, no, énfasis claro, ninguna. que no hay planos cortos para decir estoy desesperado. Una película no menos quieren, enfática es y difícil encontrarla. Yo creo que también influye el hecho de que Renoir rodaba tan libremente, no sé si probablemente improvisando, ¿no? Porque como me parece que ha dicho anteriormente Fernando, me da la impresión de que es una película muy pensada, muy meditada, ¿no? Pero en todo caso,
cambiando el punto de vista continuamente, incluso el punto de vista estilístico, lo cual tiende a sacar al espectador acostumbrado a un lenguaje muy codificado. Por ejemplo, la película empieza con una secuencia prácticamente casi documental o fingidamente documental, que es casi como un documental cuando llega el aviador Jurier a Le Bourget. Inmediatamente, como dice Miguel, pasa a una comedia de salón. Estás viendo casi una película al servicio de las damas o un Lubitsch, por decirlo. Pero es que a continuación viene casi emparentándose con Tony una secuencia casi Nouvelle Vague, à bout de souffle, que es cuando van en el coche y estrella el coche el aviador Jurier con Octave. Un gesto impensado, casi de esos gestos impensados que hacía Jean-Pierre Léaud en las películas de Truffaut. Y después volvemos otra vez. Y la secuencia la secuencia de la fiesta de la Colinière, eso ya es absolutamente genial por la mezcla de todos los estilos, porque está slapstick, es decir, está la comedia del tortazo y de las persecuciones, está la comedia de salón, está el melodrama, está una representación teatral sofisticada casi como la de La huella de Mankiewicz, por cierto, con los autómatas también de La huella de Mankiewicz. Es decir, es tal el peso abrumador de las circunstancias, los cambios de punto de vista, cómo rueda la cacería, que está rodada de una forma completamente diferente. Eso, desde luego, le da a la película una riqueza, pero también hay que reconocerlo, una complejidad para un espectador de tipo normal. Ahora, como hablábamos mientras veíamos la película y señalaba Miguel, la verdad es que para quemar un cine como intentaban los espectadores del año 39 en Francia, no sabes, debía haber algo más. No sé si la conflictividad de la época, el hecho de que estábamos al borde de la Segunda Guerra Mundial, algo había, pero desde luego la indignación para quemar el cine de esta película no llega a comprenderse en estos momentos. Claro, porque no es suficiente que se vieran reflejados en un espejo de experiencias comunes y que estaba sucediendo más o menos eso en una clase social. A mí me parece que no es motivo para ese escándalo. Cuando la gente se ve reflejada, piensa que ve reflejado al de al lado, pero a él no. O sea, que eso es otro de los aciertos de esta película, que también queda muy claro eso, ¿no? Y eso, lo que pasa es que quizá eso lo cuenta también la película, y además una cosa que probablemente contribuye bastante a que tenga algo molesto es que es muy brusca. O sea, dice, estos cambios de tono que hay constantemente, estas rupturas, muy a menudo, como en la escena que decías tú antes del accidente provocado por el aviador, son tan absolutamente bruscos que nadie se lo espera. Yo creo que es una de esas películas que, aunque la hayas visto 10 veces, sigue siendo imprevisible qué es lo que va a pasar, porque nada ocurre de acuerdo con las convenciones. Esa es un poco la diferencia, digamos, que puede haber con el cine clásico, que normalmente hasta entonces podrías ver con una historia quizá parecida, como puede ocurrir con La Cava, y eso que La Cava era muy raro en general. Pero es el elemento de, bueno, a partir de aquí sabemos en qué terreno estamos, y aquí lo que se dedica a hacer constantemente es como quitarnos el suelo debajo de los pies y encontrarnos con que estamos en otro sitio distinto del que creíamos. Y hay otro factor que yo creo que también contribuye, que pocas películas han sido tan absolutamente corales como esta. En esta película realmente no hay dos protagonistas, hay 9 por lo menos. Hay como por lo menos 9, y luego todos los comparsas tienen una personalidad definidísima, hasta el último criado que aparece por allí, ¿no? Entonces, ese elemento también hace que no puedan seguir a un personaje todo el rato, que es una guía cómoda para moverse incluso en un mundo cambiante y en movimiento. Pero claro, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero yo creo que discrepo un poco en cuanto a la recepción de la película, ¿no? Yo pienso que es una película que está tan bien estructurada, que los personajes están tan bien definidos, y esos cambios, esos giros de tono y de estilo están tan bien engarzados que la película se sigue con mucha facilidad y con una cierta complacencia por la inteligencia continua que Renoir demuestra tanto en esa construcción de los personajes como en los diálogos, como en el sentido del humor que introduce siempre, prácticamente en todas las escenas de la película, y en esa forma de combinar las escenas a dúos, ¿no?, de personajes, de forma que cada uno de los personajes tiene una relación muy particular con cada uno de los otros, y sabes muy bien en qué consiste esa relación y cuáles son las reglas del juego de esa relación, ¿no? Y todo eso yo creo que está tan bien manejado, esa especie de teatro, ¿no? Está tan bien dirigido
que hace que la película hoy en día se vea, vamos, y yo no se me cuesta mucho ponerme en el momento en que se hizo, pero yo hoy en día es una película que veo sin ninguna inquietud y sin ninguna dificultad, sino todo lo contrario. Me parece una de esas películas en las que uno entra y dice, ancha es Castilla, todo esto es estupendo, todo de arriba ¿Tú no a tienes abajo, la sensación